Edgar, esta es la última sesión, así que tenemos aquí a un amigo de la casa, amigo personal también. Lo paso a presentar, el doctor José Norambuena Contreras, es profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Swansea en Reino Unido. Lidera una línea temática de transición de materiales en el Instituto de Investigación en Materiales y Manufactura Fabricación y también dirige el Laboratorio de Materiales Bituminosos y Avanzados. Es un investigador reconocido a nivel mundial, cuenta con más de 100 publicaciones científicas indexadas vinculadas a la temática de asfaltos auto reparables. Y bueno, en el año 2024 fue reconocido, fue un reconocimiento internacional a través de, se le entregó justamente la medalla de Robert Lormain, de RILEM, ¿vale? Así que ahí seguramente también José nos va a contar ahí algo asociado a eso. Ha estado participando en distintas universidades alrededor del mundo, así que de alguna manera, a medida que vaya dando su presentación, ahí nos va a ir comentando sobre su experiencia. Y dejo aquí ahora el micrófono abierto para, para José y para que nos pueda ahí dar su presentación. Así que bienvenido, José, y el micrófono todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Manuel. Ya hemos confirmado de que me escuchan bien, así que no voy a volver a hacer una prueba de audio. Gracias, Manuel, por tu invitación. Gracias a la Universidad Andrés Bello, una institución en la cual tuve la posibilidad de colaborar estando en Chile y seguimos colaborando. Eh, Así que gracias por esta invitación. Eh, Desde un punto de vista práctico, bueno, todo el contenido de estas diapositivas está en inglés, es mayoritariamente gráfico, pero mi presentación será dada en español, dada la invitación y la audiencia. Como dice su título en su traducción, básicamente esto en español se traduciría como asfaltos autorreparables para las carreteras del futuro. Esto da mucho que pensar, pensando en lo que es una carretera del futuro, así que intentaré más o menos a lo largo de la presentación centrarlos en lo que tiene que ver la discusión fundamentalmente desde una visión de los materiales hacia una economía más circular. No pretendo aburrirlos con quién soy yo, así que en términos muy sencillos he puesto una figura para resumir un poco lo que soy yo y mi vida, pero en términos muy sencillos, yo fui profesor en Chile durante más de 10 años y en el 2024 me traslado con mi familia, me traslado a nivel científico, intelectual y académico, dejo Chile y me mudo al Reino Unido, donde estoy particularmente en la Universidad de Swansea, en su traducción al español, o Swansea University, eh, por su nombre en inglés. Por supuesto que esta imagen no refleja todo lo que hay en este transcurso, así que se los iré contando a lo largo de la presentación. Antes de comenzar, contarles un poquito de Reino Unido, a aquellos que, si bien es cierto, lo conocen, pero que a lo mejor tienen un entendimiento un poco erróneo sobre el punto de vista de lo que es Reino Unido, que es una nación que agrupa otras 4 naciones en su interior, entonces en términos políticos es un tanto compleja. Yo estoy ubicado en la ciudad de Swansea, que está en Gales, que es una nación al interior del Reino Unido, y digamos que tenemos una cierta cercanía, digamos, con la capital londinense, a unas 3 horas de un tren directo más o menos, para que se hagan una idea. Obviamente el Reino Unido tiene múltiples atributos, más allá de lo que son sus atributos, digamos, turísticos, tiene bastantes atributos desde un punto de vista científico. Una de las razones, digamos, de trabajar en el Reino Unido es que el Reino Unido invierte el 2,4% de su Producto Interno Bruto en términos de investigación y además tienes diversas convocatorias, tanto nacionales como internacionales, que lo hacen un país tremendamente atractivo desde el punto de vista de desarrollar investigación en el área particularmente de la ingeniería, que es el que nos convoca el día de hoy. Por supuesto que tiene todo el atractivo turístico y es un país, digamos, que además de eso también concentra a unas 120 universidades con distintos grados de ingeniería, y de los cuales también podemos encontrar un grupo muy selecto de universidades, entre ellas las más reconocidas en el punto de vista de las mejores universidades del mundo, digamos, que generalmente pelean los puestos con UC Berkeley o el MIT en Estados Unidos. Hablamos de Oxford, Cambridge, UCL y una serie de universidades más que forman parte del Russell Group acá en Reino Unido.
Quiero contarles un poquito sobre la Universidad de Swansea. La Universidad de Swansea está ubicada en Gales, es una universidad con unos 25.000 estudiantes de diversos lugares del mundo, 80% de ellos son nacionales, across UK, o sea, a lo largo de todo el Reino Unido. 17% son estudiantes internacionales y un 3% proviene de otros países de la Unión Europea. Somos una universidad que está posicionada en el top 100 de las universidades de Europa y top 300 en el mundo. Por supuesto que este valor cambia cuando uno se refiere a ciertas áreas. Está mejor posicionada, digamos, dentro de los mejores 150 del mundo en términos de ingeniería y ciencia de materiales. Posee dos campus en la ciudad. La historia más bonita de esto es que ambos campus están frente al mar. Es una ciudad que tiene playa, entonces de alguna forma es un atractivo para los estudiantes en términos de estar, ¿cierto? Los años, tanto en su carrera como en su posgrado en Swansea University, que es una universidad que tiene tremendos atributos desde el punto de vista de calidad. Hay más cosas que contar, pero no deseo saturarlos. Esto que está acá en nuestro campus es el campus de ingeniería. Esto que están viendo acá solo es el campus que alberga ingeniería. Hablamos de ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, aeroespacial, civil, a ver si me dejo alguna, ingeniería química. Y esto también convive con otras como la bioingeniería. Entonces, en este campus solo hay ingenierías y de alguna forma estamos distribuidos, digamos, en distintas escuelas y generalmente nuestra docencia es generalmente a lo largo de las facultades. O sea, por ejemplo, yo imparto una asignatura, un par de asignaturas que se hacen a lo largo de todas las ingenierías, ¿no? Entonces, tengo estudiantes de todas las ingenierías y con distintos apellidos, lo cual hace tremendamente rico desde un punto de vista en términos de evaluaciones, en términos de discusión. Eh, a lo largo de la universidad tenemos 5 diferentes institutos científicos que se agrupan por grandes áreas de conocimiento. Entonces podríamos tener un gran área de conocimiento que tiene que ver con análisis de datos, por ejemplo, y el modeling, y luego otros semiconductores, materiales, tecnologías de la salud, digamos, y otras que tienen que ver con acciones de cambio climático. Si les hablo de la Universidad de Swansea, para aquellos que no están familiarizados, probablemente no tienen ni idea ni dónde está ni lo que es. Pero si como estudiante de ingeniería les digo, conocen el método de los elementos finitos, probablemente todos lo conocen como nombre. La teoría y el método de los elementos finitos se inventó en Swansea University y se inventó en el Departamento de Ingeniería Civil de Swansea University por ahí en los años 1950. Entonces, esto a nosotros hoy en día nos permite hacer múltiples cosas, como conocer el comportamiento físico-mecánico que tiene un corazón, mediante tecnologías muy, muy sofisticadas de elementos finitos. Entonces, el área de elementos finitos, el área de relación computacional, es el área, digamos, más famosa, digamos, y más exclusiva dentro de la universidad, con clusters computacionales al interior de la universidad, con colaboraciones con Google Cloud, en fin, una serie de cosas de muy, muy alto nivel en términos computacionales para aquellos que se dedican a esto. Dentro del Instituto de Materials and Manufacturing Research Institute, yo lidero el área de transición de materiales en su traducción en español, un área que de alguna forma busca desarrollar materiales más sustentables desde un punto de vista de aplicación constructiva. Para comenzar ya un poquito la discusión, ya centrándonos entonces en la cuestión de carreteras, no veo todas sus caras acá, pero si tuviésemos la posibilidad de hacer una encuesta de alzar su mano, la pregunta sería, levanten su mano quien alguna vez ha visto un pothole o un bache o un evento en Chile en este caso. Probablemente la mayoría de ustedes ha visto algún tipo de bache o alguna vez ha pasado por ellos o los ha sufrido. Bueno, en términos muy, muy generales, y para que ustedes más o menos se hagan una idea de esto y por qué esto es un problema mundial, más o menos unos 350 millones de baches fueron reparados anualmente, digamos, ¿cierto? Y desde un punto de vista de la inversión económica, esto más o menos significa unos 100 billones de dólares año, desde el punto de vista de recuperación, digamos, de rehabilitación, punto de vista incluso de eliminar el polvo a través de diferentes tecnologías de mantenimiento en superficie. Si comparamos este valor con Chile, por ejemplo, más o menos es como el 30% del Producto Interno Bruto de Chile en el 2025. O sea, estamos hablando de unos números tremendamente altos desde el punto de vista de la inversión mundial en el mantenimiento y reparación de este tipo particular de patología de carreteras.
Ahora, ¿qué es la carretera? Y en términos muy sencillos, la carretera es un material compuesto que utiliza materiales cerámicos naturales, que son los áridos, en un 95%, y utiliza un 5% de un material polimérico, susceptible a las temperaturas, viscoelástico complejo, orgánico además, que es el betún o cemento asfáltico que se llama en Chile. Entonces, este cemento asfáltico se mezcla con los áridos a alta temperatura, se mezclan, se compactan y se crea una carretera. Esto en términos muy sencillos. Ahora, las carreteras, al igual como cuando uno habla con la comunidad del hormigón, es crítico. Es crítico desde el punto de vista de que cuando uno hace mucho asfalto, construye muchas carreteras, definitivamente en todo este proceso se generan emisiones de CO2, las cuales más o menos en términos muy generales están cuantificados en unos 70 kilogramos de CO2 equivalente a tonelada cuando se hace mezcla asfáltica. Entonces estos valores, si bien es cierto, no son muy grandes en comparación al hormigón, nuestro competidor constructivo, sí son lo suficientemente significativos para poner atención en ellos. Entonces, solo en términos de números, solo en el Reino Unido, 20 millones de toneladas año en mezclas fálticas son producidas para tapar baches, para crear nuevas carreteras, para hacer mantenimientos primarios, secundarios, etc. Y solo el año pasado, 1,9 millones de potholes fueron sanados en términos. Entonces, cuando yo les digo que este problema es crítico a nivel mundial, definitivamente es crítico a nivel mundial, no tan solo por cuestiones económicas, sino también por los inconvenientes que este tipo de daños pueden llegar a generarse. Desde un punto de vista más científico, a lo mejor, las fallas de las carreteras son complejas y se producen a efectos generalmente de la combinación entre las cargas dinámicas del tráfico, las condiciones medioambientales, que son diversas, y generan ciertos daños en las carreteras, unos visibles, otros no visibles, pero en términos muy sencillos se generan microagrietamientos que luego pasan a macroagrietamientos y eso pasa luego a eventos y baches y diversas consecuencias ya mencionadas anteriormente, las cuales pueden abordarse bajo distintas soluciones dependiendo de la escala de trabajo con la cual uno se encuentra. Entonces el problema no es igual a una escala macro que a una escala micro, meso o a una nanoescala. Dependiendo de la escala de trabajo, será el enfoque de la investigación o será la solución a abordar. Lo que sí está claro dentro de la comunidad científica, y es el tema que abordo yo hoy, es que una de las soluciones más innovadoras desde el punto de vista de una solución autónoma frente al crecimiento de las grietas y el sellado autónomo son las tecnologías de autorreparación, que permiten extender la vida útil, digamos, de esta mezcla asfáltica. Recuerden, 95% árido y 5% betún. El betún en sí mismo es un material complejo y de hecho es lo más complejo que tiene una mezcla asfáltica. O sea, el entendimiento del árido, pues sin desmerecer a la gente que investiga los áridos, el entendimiento de los áridos es importante, pero el comportamiento y el 99% de las propiedades físico-mecánicas que tiene un asfalto son consecuencia del cemento asfáltico en su interior. Entonces, para comprenderlo, básicamente es un polímero termoplástico susceptible a temperaturas. Y es sólido a temperatura ambiente y tiende a ser más líquido cuando incrementa su temperatura. Entonces, cuando la temperatura se ve incrementada, las posibles grietas que están en su interior se ven selladas de manera autónoma por efecto de esta fluidez que tiene el incremento de la temperatura y la fluidez líquida a través de la propia grieta. Entonces, a este fenómeno nosotros le llamamos un sellado capilar por efecto de incrementar la temperatura en el cemento asfáltico. Entonces observamos este experimento, que es un experimento bastante conocido de la University of Queensland. Básicamente muestra que a temperatura ambiente, para que se produzca, ¿cierto?, la fluidez de un betún, básicamente una gota cae a cada 15 años. O sea, es decir, no se va a mover esto si no le incrementamos la temperatura en términos físico-mecánicos. Bien, lo segundo es comentarles algunas cosas bastante generales del cemento asfáltico, que es el problema a abordar el día de hoy. Primero, que es un material molecular complejo, es un fluido orgánico muy complejo de cientos de moléculas en su interior, lo cual le hace químicamente muy complejo. Es susceptible a oxidación, puesto que es un componente orgánico, y esto genera también ciertos agrietamientos a distintas escalas. Y también tiene la capacidad de ser un material autorreparable a efecto de esta temperatura o a efecto de la capacidad de la modificación de la fluidez del material. Si modificamos la fluidez del material, puede tender a ser un material autorreparable con o sin intervención humana, va a depender un poco de la tecnología. Las preguntas a abordar son los agrietamientos y los efectos de sanado. Si bien es cierto, existen diferentes tecnologías de autorreparación, la comunidad científica o como comunidad científica nos hemos puesto de acuerdo en clasificarlo en dos grandes grupos.
El primer grupo tiene relación con las tecnologías extrínsecas de calentamiento externo. Para que esto se pueda utilizar, básicamente nosotros necesitamos a este árido más betún incorporarle un aditivo metálico en su interior. Ese aditivo metálico tiene que tener ciertas propiedades características, básicamente tienen que ser susceptibles a campos electromagnéticos. Entonces lo que hacemos es colocar aditivos ricos en componentes ferríticos en su interior, en formato fibra, polvo, lo que sea, para que una vez la carretera está construida, nosotros mediante unas máquinas externas, bien sea de inducción, bien sea de microondas, calentamos, ¿cierto?, esta mezcla fáltica, pero mediante un efecto llamado efecto Joule, lo que hacemos es calentar focalizadamente el material metálico. Ese material metálico reduce la viscosidad del cemento asfáltico y ese cemento asfáltico fluye a través de esta grieta, en términos sencillos. Y ahí se genera el efecto de autorreparación. El segundo gran grupo no tiene nada que ver con los componentes metálicos, sino que es una tecnología más bien de generar un efecto químico en algunos casos o un efecto de fluidez en otros casos, o bien ambos. La capacidad de que el betún pueda fluir por efecto de un elemento suavizante se denomina como los rejuvenecedores encapsulados. Y como dice su nombre, básicamente es un concepto de rejuvenecedor y otro concepto de encapsulación. Entonces lo que hacemos es meter en el interior de compartimentos, ¿cierto? Llámese cápsula, un líquido, llámese rejuvenecedor. ¿Qué es un rejuvenecedor? Básicamente es un aceite. Es un aceite rico en componentes aromáticos desde un punto de vista químico, que lo que hace es reducir la viscosidad del cemento asfáltico y, al igual que en el fenómeno de inducción, esta reducción de la viscosidad genera una fluidez a través de la grieta y se genera la autorreparación por efecto de la cápsula activada. Tenemos estos dos grandes grupos. Tenemos varias razones para trabajar en autorreparación. La primera de ellas es si la comparamos con los métodos tradicionales. Los métodos tradicionales habituales es que cuando aparece una grieta visible en la superficie de una carretera, esta grieta es sellada. Y lo habrán visto probablemente varias veces, todas estas líneas, ¿cierto?, de sellado que se ven en las grietas. Es una consecuencia, digamos, es una solución en donde la grieta ya existe. No fue atacada en una zona de microfisuración, sino que es una macrogrieta que se sella. Entonces, si nosotros hacemos reparaciones periódicas, ¿cierto? Cada ciertos tiempos, cada 5, 3, 4, 5 años, mediante las tecnologías de autorreparación, bien sea por inducción o bien sea mediante cápsulas, podemos extender la vida útil mediante un sistema que puede ser individual o combinado. Así que ahí tenemos una primera razón. La segunda razón, desde el punto de vista científico, es que la autorreparación o las autorreparación de carreteras, el concepto de self-healing es un hot topic desde un punto de vista científico. Esta estadística no está actualizada al 2026, pero tiene más o menos su proyección acá hasta el año 2023, lo cual demuestra, ¿no?, en términos bastante básicos como gráfica, que existe un incremento en el número científico de publicaciones por año, lo cual hoy en día lo hace un tema tremendamente relevante. Por otra parte, también tenemos todo lo que tiene que ver con la visión de mercado. Entonces, aquí les he puesto algunas estadísticas de un interesante reporte que se publicó el año pasado, que habla básicamente sobre el incremento en el mercado de la tecnología de autorreparación de unos 3,2 billones de dólares en 2025 hacia 7,4, casi el doble, billones de dólares hacia el 2034. Entonces, aquí más o menos tienen una estimación ustedes de cómo las empresas del mundo están haciendo inversiones desde el punto de vista de la autorreparación de asfalto y cómo se prevé un crecimiento de un aproximado 9,4% por cada año en este transcurso de periodo. Entonces, esto es otra visión desde el punto de vista, quizá a lo mejor más de innovación, para aquellos que también desarrollamos no solo ciencia, sino que innovación desde el punto de vista de las tecnologías de autorreparación. Otra motivación, más bien local, pero yo creo que esto va a ser una tendencia a nivel mundial. En algún momento Chile yo creo que también lo hará. Definirá una agenda estratégica para las carreteras del futuro. Acá National Highways, que es nuestra administración, digamos, de carreteras, mayoritariamente de Inglaterra, también parte de Gales, ha definido este mapa de trabajo. No pretendo que lean todo lo que está acá, pero si se centran más o menos en esta parte que está acá, define que las tecnologías o las evaluaciones o las tecnologías de autorreparación pueden ser aplicables para este diseño futuro de carreteras digitales, de las carreteras del futuro, desde el punto de vista de generar una solución más autónoma, reducir el mantenimiento y conservación de este tipo de carreteras, que es lo que se busca es que tenga una mayor vida útil y sea un poco más autónoma desde el punto de vista de su conservación. Lo cual es una muy buena noticia para aquellos que nos dedicamos a esta área de conocimiento, saber, ¿no?, digamos que dentro de unos años, pocos años más,
todas nuestras tecnologías de laboratorio van a poder ser escaladas en tramos de pruebas que nos permiten soportar esta idea, digamos, de gobierno. Entonces, aquí también les quería colocar esta idea más bien local, pero que sigue un poco una tendencia mundial. En el recurso de los próximos minutos, básicamente les voy a dividir la presentación en tres grandes partes. La primera es darles un ejemplo globalizado, bastante global, de algunos proyectos en donde hemos utilizado tecnologías de calentamiento externo, otros proyectos e iniciativas donde hemos utilizado los rejuvenecedores encapsulados, el grupo número 2, que les expliqué anteriormente, y un poquito del trabajo en progreso en caso que cause la curiosidad de alguno de la audiencia. ¿Okay? Así que les iré marcando ya la pausa conforme vayamos avanzando. Antes de proyectar el resto de las cosas, contarles un poquito mi visión científica. Siempre es importante en la investigación definir una visión. Aquellos investigadores que ya tenemos, que somos un poco más senior o tenemos un poquito más de canas, ya nos hemos pegado esta vuelta, digamos, de definirnos una visión científica. En términos muy, muy simples, la visión científica que respalda mi investigación es que yo desarrollo asfaltos autorreparables, pero desde la visión de la valorización de residuos. Es decir, intento incorporar aditivos y diseño aditivos y creo tecnologías que generalmente estén basadas en la valorización de algún residuo. Entonces, esto de alguna forma y mediante procesos de valorización, que es básicamente otorgarle valor a algo, creo nuevos materiales y esos nuevos materiales me permiten hacer materiales avanzados mediante la intersección entre distintas disciplinas. Y eso es un punto importante para aquellos que están conectados. La ingeniería civil por sí sola no resuelve todos los problemas del mundo, está claro que es así. Entonces, algunas veces es conveniente asociarse con científicos de materiales, con ingenieros químicos y hoy en día, ¿cierto?, con computer science o la ciencia computacional, digamos, que está respaldando, digamos, el desarrollo de grandes avances, principalmente desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Entonces, todo esto se divide en dos grandes tópicos. Uno puede ser la tecnología de calentamiento externo, otro puede ser las tecnologías de cápsulas. Y para poder desarrollarlas y abordarlas, yo empleo metodologías multiescalares. O sea, dependiendo, como les dije anteriormente, dependiendo de la escala, es el problema a abordar. Bien, avanzando. Una breve radiografía de 6 diferentes proyectos que hablaremos. Y comenzamos con el proyecto o el gran grupo de los enfoques de calentamiento externo. Entonces, como les decía anteriormente, estas tecnologías necesitan aditivos metálicos. Y nosotros acá tenemos 3 diferentes residuos metálicos. Probablemente, siempre les digo a mis estudiantes, habrán tenido en sus manos una viruta o le habrán prendido fuego a una viruta para generar estos fuegos artificiales, digamos, de menor costo, ¿no? Entonces, esto que está acá son fibras de lana de acero. Y las fibras de lana de acero son las fibras metálicas que tiene una viruta, una virutilla, digamos, en Chile, ¿no? Que sirve para limpiar los suelos. Entonces, estas fibras flexibles sirven como aditivos para generar materiales autorreparables. Tenemos por otra parte todos los residuos de la industria metalmecánica. También pueden servir como un aditivo, digamos, las virutas metálicas también pueden servir para asfaltos autorreparables y así lo hemos comprobado. Y también tenemos las fibras metálicas que están al interior de neumáticos fuera de uso. También sirven, digamos, pero son más complejas de ser trabajadas desde un punto de vista mecánico. Aquí 3 distintos ejemplos. Desde el punto de vista de cómo funciona una tecnología de autorreparación en términos de laboratorio, un pequeño video que lo ilustra. Comenzamos siempre con un material que contiene, en este caso, aditivos metálicos en su interior. Generamos una grieta artificial mediante un ensayo mecánico, en este caso un three-point melting test, para generar una grieta en condición rígida. Y estamos observando acá una probeta semicircular que tiene una hendidura en la parte inferior. Hemos generado una grieta, tiene 6% de contenido de fibras de lana de acero. Lo exponemos bajo un coil de inducción sin tocar contacto con la muestra, que vendría a simular calentar una carretera. Calentamos la muestra, inducimos este calor interior del material, solo el elemento metálico, generamos el efecto de fluidez y posterior retiramos la muestra y una vez está fría, la muestra la volvemos a manipular y solo con efectos prácticos mostrarles que la grieta que anteriormente hacía que la muestra tuviese 2 partes, pues hace que la muestra esté unida. Obviamente esto hay que caracterizarlo mecánicamente antes y después, pero ilustra bastante bien lo que viene siendo con las tecnologías de autorreparación en términos de laboratorio y que luego se traspasan a carreteras. Sí, hay algo que hablaré mucho a lo largo de la presentación, que es la tomografía computarizada como una herramienta muy válida para entender lo que pasa dentro de los materiales. Un escáner, en términos simples. Entonces, si evaluamos una radiografía volumétrica de lo que ocurrió con la mezcla antes y después de calentarla, los puntos azules vendrían siendo las posibles microgrietas y vacíos abiertos.
los cuales se ven reducidos, como pueden ver ustedes en pantalla al lado derecho, me imagino, en el after, en el después, lo que viene siendo esta reducción de vacíos en el interior de la mezcla en términos de agrietamiento, en términos de vacíos también, lo cual ya nos más o menos nos da una visión de que aparentemente las propiedades físicas y mecánicas van a variar en el material antes y después de los efectos térmicos. La distribución de las fibras es tremendamente relevante desde el punto de vista físico-mecánico, así que hay que prestar atención también cómo los aditivos que uno incorpora quedan en el interior de las mezclas. Otras tecnologías, aparte de la inducción, también son los microondas, así que en este video muy simple muestro cómo mediante un horno microondas convencional tú puedes desarrollar una investigación de calentamiento de mezclas. No utilices el horno para cocinar, por favor, después de usarlo, no sirve para nada más que para calentar asfalto. Y después de eso, bueno, haces una serie de ciclos de calentamiento, metes aditivos, tampoco es necesario meterlos cuando se trata de microondas, pero es algo que se puede discutir a efecto de la investigación específica que deseen realizar. Si comparas los calentamientos por inducción versus los calentamientos por microondas, tienen pros y contras, como todo en la ciencia. Así que básicamente, en términos muy sencillos, los microondas es un calentamiento volumétrico, calientas fibras como calientas áridos, como calientas betún. Por lo tanto, desde ese punto de vista es un poco más agresivo como calentamiento y a veces puede generar zonas de sobrecalentamiento o deformaciones. Incluso puedes mover los áridos de posición en su interior si te excedes en el calor. Por otro lado, tienes la inducción más focalizada en el elemento metálico, con índices de sanado de menor valor en comparación con los microondas, pero con un sanado menos intrusivo desde el punto de vista mecánico. Así que la recomendación siempre ha sido tender hacia la inducción electromagnética como la tecnología que nos permite calentar de una manera menos agresiva, generando altos índices de recuperación, pero menores que los microondas. Así que poner atención en ese aspecto. La distribución de los materiales, en este caso virutas metálicas, que literalmente se ven como estos espirales metálicos en el interior de los asfaltos. Aquí hemos apagado el árido y el betún y pueden ver ustedes cómo se quedó distribuido el elemento metálico, que a efecto de mezclar compactación también se tritura, por tanto hay elementos polvo metálico en su interior y una serie de cosas más que entregan información muy útil cuando uno quiere responder por qué algo se ha sanado o no se ha sanado. Distintos resultados también, donde mezclas asfálticas que también contienen este RAP que llamamos, que es cuando uno quiere dejar de usar una carretera y la elimina, genera este árido artificial que tiene betún envejecido. Entonces se puede incorporar una cierta cantidad de este árido envejecido con betún en nuevas mezclas asfálticas. Aquí entonces también desarrollamos una investigación para poder cuantificar, digamos, cuánto podía contribuir o no contribuir, digamos, la incorporación del RAP en distintos porcentajes en mezclas con aditivos metálicos también. Así que aquí les dejo un breve pantallazo de este resultado. Otras historias, de un punto de vista científico, se centran en el uso de las fibras metálicas de neumáticos fuera de uso. No son, digamos, dentro de los aditivos metálicos mi mayor preferencia, son complejas de usar, pese a que se ha demostrado que pueden generar un efecto, digamos, de recuperación por calentamiento, por inducción y microondas. Aunque también se ha demostrado que a efectos de microondas no es necesario incorporar las fibras para generar buenos índices de sanado. Así que es otra interesante conclusión desde el punto de vista de estos aditivos. Distintas investigaciones. Yo realicé parte de mi doctorado en Suiza, en el EMPA, así que tengo una muy buena relación con mis colegas de allá. Y seguimos trabajando hoy en día juntos en ciertos proyectos, ya que yo comencé trabajando la autorreparación por inducción en EMPA por ahí por el año 2012, más o menos, para que se hagan una idea de los años que tiene esta técnica. Entonces, desde ese punto de vista, también se pueden utilizar polvos de la industria siderúrgica, polvos metálicos, residuos, digamos. Y en este proyecto particular, que lo quiero destacar, fue un proyecto que hicimos en Chile con CAP, con la siderúrgica Huachipato, digamos, en donde utilizamos todo lo que venía siendo los polvos, digamos, de la industria siderúrgica residuos, que tienen un cierto contenido alto, digamos, un cierto contenido significativo, diría yo, de componentes ferríticos, que si bien es cierto no lo hacen el mejor aditivo, pero sí lo hacen lo suficientemente susceptible a ser calentado. Así que de alguna forma, aún tratándose de un residuo, nos sirvió para generar autorreparación en mezclas asfálticas densas de diseño chileno, digamos. Desde el punto de vista de ejemplos a escala, ya que es una pregunta bastante habitual, digamos, en este tipo de seminarios, si esto se ha aplicado alguna vez, sí, se ha aplicado. En el año 2010, 2014 se aplicó en Delft, en Holanda,
que fue el primer tramo de prueba. Años más tarde, en 2015, se hizo un tramo en Alemania. Pero, diciéndoles muy sincero, es una tecnología que ha ido en decadencia desde el punto de vista. ¿Por qué? Porque yo les hablé también de los rejuvenecedores encapsulados, que básicamente lo que han venido a hacer ha sido a opacar esta tecnología desde el punto de vista de su aplicación autónoma. Entonces, básicamente, en términos muy sencillos, ¿qué se hace cuando se construye una carretera y se quiere probar? Bueno, lo que hacemos es meter un simulador en la superficie de la carretera y lo que hacemos es generar una microgrieta superficial acelerada. Ya no sirve el ensayo de laboratorio, así que lo que hacemos es llevar una rueda literalmente y simular el tráfico de años sobre eso. Entonces acá observamos que luego, de forma muy virtual, digamos, se genera una microgrieta superficial que tiene un aditivo en su interior. Luego aplicamos un calentamiento, activamos los componentes en su interior y generamos esta fluidez que permite sellar la grieta y lo probamos en superficie mediante esta máquina prototipo de inducción que también está en pantalla. Eso es en términos de probar esto en condiciones de carreteras reales. Termino acá lo que tiene que ver con las tecnologías de autorreparación por calentamiento externo y me muevo a los rejuvenecedores encapsulados. Manuel, ¿cómo vamos de tiempo? Ayúdame con el tiempo porque no me puse aquí un temporizador. Vamos bien, estamos dentro de la hora, así que Ok, ok. Los rejuvenecedores encapsulados dejan los metales como elementos protagonistas y de alguna forma acá nace una ciencia bastante más compleja y diversa. Primero, porque para hacer cápsulas con una visión sustentable no podemos utilizar polímeros derivados del petróleo. Así que ese es el primer problema que tenemos, ¿no? Existen cápsulas, diversas cápsulas, cápsulas con fines farmacéuticos, cápsulas que también se han usado en hormigones y asfaltos, que provienen principalmente de polímeros sintéticos, los cuales desde un punto de vista prolongado en la carretera también tienen ciertas consecuencias y también consecuencias de salud. Así que lo primero fue entender los biopolímeros y cómo estos biopolímeros procedentes de distintas fuentes naturales nos pueden servir para crear cápsulas que luego van a ir en el asfalto, que es un ambiente extremadamente agresivo desde el punto de vista de mezclado de compactación. Así que una vez lo aprendimos, luego pasamos a la segunda fase, que fue comprender qué elementos tipo rejuvenecedor podemos colocar o podemos encapsular en el interior de estos biopolímeros. Así que dijimos, bueno, tampoco vamos a utilizar rejuvenecedores sintéticos, vamos a intentar hacer cosas un poco más sustentables. Y probamos con distintos elementos de aceite vegetal, llámese aceite vegetal, digamos, la clásica de aceite de girasol, también reciclada, también aceites de motor, minerales o recicladas de motor. Y luego también fuimos, digamos, complejizando esta investigación desde el punto de vista de utilizar tecnologías de conversión termoquímica que mediante alguna fuente de biomasa, llámese de fuente natural o no natural, utilizábamos distintas tecnologías, llámese liquefacción, pirólisis, gasificación, que nos permiten a nosotros obtener biorejuvenecedores o rejuvenecedores sintéticos. Y de hecho acá esto tiene mucho vínculo con lo que fue la tesis doctoral de Manuel, que probablemente ustedes conocerán algún detalle de su investigación, pero básicamente nos permite a nosotros desarrollar estos líquidos rejuvenecedores derivados de fuentes agrícolas, de residuos agrícolas o derivados de caucho de neumático fuera de uso, por ejemplo. Si tú mezclas todo esto junto, luego tienes que configurar una cápsula, por lo tanto el otro gran problema es comprender las tecnologías físico-mecánicas y métodos de encapsulación. Así que de alguna forma, por eso les digo que el punto de vista científico es más ambicioso. Así que de alguna forma hoy en día hemos comprendido cuáles son las técnicas de encapsulación más óptimas para desarrollar cápsulas con fines de autorreparación en asfalto y estamos capacitados o podemos hacer hoy en día cápsulas de múltiples cavidades, cápsulas núcleo corteza y también fibras, ¿cierto? Que también tienen en su interior este aceite rejuvenecedor o rejuvenecedor en términos simples. Así que tenemos distintas tipologías de cápsulas, los formatos, y dependiendo la aplicación, también tenemos que doparlas de una capa o dos capas, o de alguna forma le cambiamos los materiales, va a depender mucho del elemento matriz donde sea incorporado. Desde el punto de vista de cómo funciona la cápsula, simplemente destacar la cápsula más masiva que hemos incorporado en los asfaltos, que es esta cápsula polinuclear o multicavidad, si la quieren llamar. Y básicamente es una cápsula que está sintetizada, digamos, usando biopolímeros y aceites múltiples, las cuales las incorporamos en una carretera, una mezcla asfáltica, y posteriormente por efectos dinámicos generamos la activación de la cápsula, bien sea por deformación,
o bien sea por fractura, liberando un cierto contenido de rejuvenecedor en el interior del betún. La siguiente historia ustedes ya la conocen, reduce la viscosidad y hace que la grieta se selle de manera autónoma. Estoy haciendo un efecto gráfico del proceso de sanado por efecto de esta cápsula. Simplemente una radiografía muy general de lo que tiene que ver con la comprensión de las emulsiones que se generan para desarrollar cápsulas, el entendimiento de los distintos fenómenos físico-químicos de coalescencia o no coalescencia que se generan en ellos, de cremado o no cremado, etcétera. Una serie de elementos químicos que hay que verificar. Avanzando en la presentación, hay una parte muy bonita que tiene esta investigación, que es comprender desde un punto de vista micromecánico cómo esta cápsula se activa, cómo funciona, y además la comparativa con lo que tiene que ver con los procesos y síntesis naturales. Entonces, cuando uno compara lo que es una cápsula polinuclear, que la están observando acá en amarillo, en una sección transversal, que es una tomografía computarizada de una cápsula individual, y si la comparan con la parte derecha de la pantalla, que tiene que ver con los elementos naturales bioinspirados, obviamente aquí hay una cierta similitud que nos hace más o menos a nosotros entender que estamos desarrollando un material biomaterial con biorejuvenecedor, pero que además tiene un concepto biobasado o bioinspirado. Entonces, todos estos bioalgo, digamos, convergen en esta plataforma cuando se trata de una cápsula porosa. Lo que tiene que ver con los conceptos micromecánicos, no todo es un cubo de hormigón que se rompe. En la ciencia de la ingeniería civil a veces hay que cambiar a otras escalas. Estamos hablando de una escala que es como quien hace una compresión a medio grano de arroz, más o menos. En esas escalas estamos trabajando. Entonces, obviamente es más difícil, el control micromecánico y las deformaciones son más complejas, pero no imposibles de resolver, ya que la mecánica que hay acá es la misma que comprimir un cubo de hormigón, literalmente, pero mediante otra escala. Entonces hemos comprendido muchas cosas y una de las cosas que caracteriza a mi investigación es que generalmente inventamos ensayos para hacer cosas, ¿no? Entonces, cuando los ensayos no están normados o no existen, toca ponerse a inventar ensayos que nos permiten a nosotros comprender cómo se sella una grieta bajo un microscopio de fluorescencia. Entonces desarrollamos muestras, las caracterizamos, simulamos una grieta, luego las sanamos y etcétera. Y así vamos midiendo el comportamiento del material, en este caso del aceite frente al asfalto. La comprensión de los fenómenos térmicos, les dije yo al inicio que estas cápsulas cuando se mezclan en los asfaltos es un ambiente agresivo, es un ambiente de alta temperatura, por lo tanto, los materiales tienen que ser térmicamente estables y mecánicamente estables frente a los fenómenos de mezclado y compactación de un asfalto. Pero en términos muy sencillos y esperando no aburrirlos, las cápsulas que diseñamos resisten los fenómenos de mezclado y compactación, pese a que un cierto porcentaje de cápsulas se daña por efecto de mezclado y compactación. Pero es poco, no llega a ser significativo respecto al 100% del total incorporado. Otros elementos que formaron parte de tesis doctorales que dirigí en Chile tienen que ver un poco en cómo estas cápsulas en el interior de mezclas asfálticas se comportan y modifican las propiedades riológicas, por ejemplo, de las mezclas asfálticas o del mortero que está en su interior, que es la combinación, digamos, de la cápsula más el cemento asfáltico más el árido fino que uno incorpora en las mezclas. Bueno, en términos muy sencillos, las cápsulas modifican las propiedades riológicas, pero también las mejoran en ciertos aspectos dependiendo de los porcentajes que se incorporen. Desde el punto de vista de mezcla asfáltica, para poder desarrollar, poder medir o poder cuantificar el nivel de sanado que se genera en el interior de una mezcla asfáltica, hay que diseñar ensayos. Estos ensayos no son ensayos normalizados, acá no hay normas de ningún tipo. Ninguna de las ensayos de autorreparación sigue una norma estándar. Por lo tanto, estamos trabajando, digamos, en un camino nuevo en ese aspecto, lo cual es tremendamente excitante desde el punto de vista científico, pero también lleno de retos. Así que uno de ellos fue diseñar este ensayo que están observando acá, que en probetas semicirculares básicamente activábamos, activábamos, hacíamos efectos de reposo en ellos y luego medíamos mediante ensayos mecánicos la retribución o la contribución mecánica que tenía el aditivo en su interior en distintos porcentajes. La cuantificación de ellos, más o menos en términos muy sencillos, acá he puesto algunos ejemplos, pero en términos muy generales, las recuperaciones de incorporar o no incorporar mezclas, perdón, cápsulas en el interior de mezclas asfálticas generalmente se atribuyen a un incremento más o menos del 30% respecto a la vida útil de no ponerlas, digamos. Entonces, en términos muy generales, un 30% de la extensión de la vida útil de la mezcla si incorporas cápsulas.
Acá se puede observar de manera más clara en esta investigación que significó varios miles de muestras, en las cuales pudimos cuantificar que, si bien es cierto, como pueden observar en esta gráfica, una mezcla fáltica que no posee cápsulas es un material autorreparable por sí solo. Por lo tanto, estamos observando una gráfica que marca estos puntos en negro. Pero cuando uno incorpora cápsulas de distintos porcentajes, uno genera un incremento que es hasta el 30%. Estamos hablando de que estos resultados son equivalentes en 30%, bien se trata de ensayos estáticos o bien ensayos dinámicos tipo fatiga. Generalmente estamos en los mismos órdenes de magnitud en términos de ensayo. Tomografía computerizada de mezclas densas, en este caso con cápsulas en su interior, que nos permiten a nosotros de una manera visual, ¿cierto?, cuantificar, evaluar cómo se están distribuyendo estas cápsulas en el interior, cuáles hemos pintado de color verde acá, efectos gráficos simplemente, y cómo otras se vieron deformadas, dañadas mediante los procesos de compactación. Estamos hablando de procesos de compactación tipo dinámico, no tipo Marshall o diseño Marshall. Estamos hablando de probetas tipo dinámica Superpave en cilindro. Por lo tanto, a efectos dinámicos que simulan mejor la compactación dinámica de una carretera in situ. Estamos hablando que básicamente el 95% de las cápsulas que uno incorpora dentro de una mezcla fáltica sobreviven. Por lo tanto, son un 95% de cápsulas que son susceptibles a ser activadas, digamos, desde un punto de vista de tecnología autónoma. Esto también formó parte de una tesis doctoral que además presentó Angélica hace muy poquito en la Universidad de los Andes, en Colombia, donde básicamente mediante asfaltos virtuales, modelación numérica, correlacionada con ensayos experimentales, nos planteamos las preguntas de cómo se activan las cápsulas, qué porcentaje de cápsulas se pueden activar cuando se generan efectos mecánicos, hasta incluso dónde se deben colocar las cápsulas en su aplicación más masiva para tener una mayor probabilidad de que las cápsulas sean activadas o que una grieta intersecte cápsulas, digamos, ¿no? Son preguntas científicas tremendamente difíciles, ya que hoy en día ni siquiera se ha resuelto la matemática física del problema del agrietamiento de los asfaltos. Por lo tanto, más difícil será cómo se cierran las grietas. Si no sabemos ni cómo se abren, más difícil es saber cómo se cierran. Entonces, desde ese punto de vista, hay varios conflictos científicos que todavía no están abordados, pero con esta investigación somos conscientes de que hemos avanzado muchísimo, al menos en decir cómo se, qué porcentaje, digamos, de cápsulas se necesita incorporar y dónde, y además cómo mecánicamente deben ser activadas. Así que les dejo otro ejemplo. Bien, me acerco a la parte final de la presentación. Ya les digo que en la parte de discusión me pueden preguntar cualquiera de las láminas o pueden extender la curiosidad a lo que deseen. Pero en términos muy sencillos, ¿qué estamos investigando hoy en día? Estamos investigando muchas cosas. Una de las cosas muy interesantes que en Europa ya se desarrollan hace muchos años y que en Concepción yo jamás me expliqué por qué no se hizo, digamos. De hecho, me lo preguntaba cada vez que llovía, que son los pavimentos permeables, digamos, la capacidad de que un asfalto tenga la capacidad, como decían mis estudiantes, se tragó el agua. No, no es que se tragó el agua, es permeable. Es permeable, entonces tiene la capacidad de que el fluido pase a través del material. Entonces, de alguna forma, el pavimento es permeable, por tanto funciona, pero quisimos desarrollar una mezcla permeable que además fuese autorreparable. Entonces, a la mezcla permeable per se, le incorporamos aditivos metálicos de la industria siderúrgica e diseñamos un pavimento multifuncional, ya que en él, y mediante el desarrollo de una tesis doctoral que está en curso, pero pronto a terminar, evaluamos propiedades físicas, mecánicas, térmicas, eléctricas, hidráulicas y de autorreparación. Y todo a funcionar. Por lo tanto, somos capaces de decir que hemos desarrollado un material multifuncional para las carreteras con distintas aplicaciones e incluso la propia capacidad de conducir cierto grado de electricidad debido a que los componentes eléctricos que incorporamos también así lo permiten. Así que aquí tienen un ejemplo. Otra cosa, que es una investigación que a mí me encanta, que tiene que ver con la capacidad de ir a buscar elementos porosos naturales a la naturaleza, llámese esporas en este caso, y no sintetizar cápsulas mediante biopolímeros, tomar estos elementos compartimentos porosos y saturarlos con este aceite para producir microcápsulas que también tienen la capacidad, digamos, de sellar grietas en el interior de los asfaltos, particularmente envejecidos, que es un poco lo que hicimos en este trabajo que están observando acá. Sin embargo, estas cápsulas son un poco débiles desde un punto de vista mecánico. O sea, son biomateriales, por lo tanto, todo lo que generalmente es biomaterial tiene digamos, una contraparte mecánica, no son muy resistentes. Entonces lo que dijimos fue, tenemos que incorporarlas en algo que nos permita otorgarle cierta resistencia. Ustedes podrían imaginarse un recubrimiento, a lo mejor, ¿cierto?, que podría servir como para protegerla, pero fuimos un poco más ambiciosos y dijimos, vamos a incorporar las microcápsulas
en el interior de macrocápsulas. Y eso es lo que están observando acá. Entonces, esto es una simulación por tomografía computarizada de un cilindro de unos 100 micrómetros aproximadamente, donde lo amarillo que está en su interior son las esporas y lo rojo sería todo el esqueleto biopolimérico, que sería la cápsula que anteriormente les he contado. Entonces, imagínense que cuando la cápsula es activada, libera este líquido que en su interior además tiene los compartimentos de esporas. Entonces, básicamente, se genera todo un sanado mediante un proceso de difusión controlada, que entiendo que es un tema que evaluaron la semana pasada o anteriormente, ¿no? En los seminarios, lo que tiene que ver con que las cosas imiten la naturaleza desde el punto de vista de la difusión controlada, que es algo que hacemos con Eric, que fue un exponente en seminarios anteriores, no sé si en anterior, y que es un postdoc que yo formé en Chile, así que feliz por eso. Bien, seguimos avanzando. Distintas tecnologías de laboratorio, físico-químicas, que nos permiten hacer, en este caso, fibras con rejuvenecedor en su interior. Es una investigación que hicimos con colegas en el Reino Unido y que en la Universidad de Wuhan, en China, que básicamente también nos permitieron comprobar que las fibras en distintas tipologías nos permitían también ser elementos para saturar en su interior aceites o incorporar dosis controladas de aceite en compartimentos gotas o en compartimentos fluidos. La compresión termoquímica en los neumáticos fuera de uso para producir rejuvenecedores basados en neumáticos fuera de uso, que fue la tesis doctoral de Manuel, la capacidad de hacer destilaciones químicas o optimizaciones químicas de estos líquidos para producir líquidos más concentrados en ciertas fracciones químicas, bien es algo que se puede hacer, y también usar este líquido en su formato líquido para producir mezclas asfálticas con altos contenidos de RAP, por ejemplo, o también encapsular el líquido en compartimentos polinucleares que permiten generar cápsulas que poseen en su interior este líquido que ha sido sintetizado, digamos, clínicamente mediante neumáticos para de uso. La evaluación biológica, importante. El cemento asfáltico, el betún, es un material susceptible a la temperatura, susceptible a las deformaciones. Por lo tanto, también hicimos distintas caracterizaciones desde un punto de vista como material líquido, como material encapsulado, a lo largo de distintos ensayos para evaluar cuál era el efecto, digamos, de estos aditivos en dos formatos distintos sobre betunes tanto vírgenes como envejecidos. La comprensión de los fenómenos moleculares, fíjense cómo me voy moviendo a distintas escalas a lo largo de la presentación, el entendimiento molecular que tiene el fenómeno de difusión. En este caso está ejemplificado en el caso del líquido pirolítico con betún, pero podría ser cualquier aceite, cualquier líquido que interactúa con la fase sólida del cemento asfáltico envejecido para comprender molecularmente cómo es esta interacción y cómo este betún complejo químicamente interactúa con los aditivos, lo cual nos permite a nosotros comprender cómo se sana el material. Una investigación quizás más tendiendo a lo que es la vanguardia actual. Esto combina ciencia de materiales, materiales biomateriales, ingeniería civil y ciencia computacional para evaluar químicamente distintas fuentes de biomasa que nos permiten crear bioaditivos, la subclasificación o clusterización de esas estructuras moleculares en distintos grupos de moléculas que luego van a optimizaciones por Machine Learning que nos permiten a nosotros generar clústeres optimizados para caracterizar un cierto tipo de molécula, las simulaciones por dinámica molecular que nos permiten después simular lo que es un asfalto virtual. Entonces acá les muestro simplemente un ejemplo de algunos de los modelos virtuales que hemos obtenido con mi colega Francisco, que trabaja en King's College en London, que tiene que ver particularmente con la fracción fenólica de un cierto aditivo que estamos incorporando en su interior. Entonces, las simulaciones a nosotros nos permiten aislar ciertos componentes que tiene el asfalto, comprender molecularmente cómo se están mezclando con la molécula mayoritaria de asfalto, hacer dinámica molecular que nos permita a nosotros hacer cálculos. Y todos esos cálculos que inicialmente, y desde un punto de vista más macro, nosotros estábamos obviando con todos los ensayos de betún, de asfalto, tienen tremenda relevancia porque aparentemente nos está permitiendo comprender molecularmente cómo nuestros aditivos están afectando la química, digamos, de un cemento asfáltico, que per se es un material muy complejo desde un punto de vista químico, lo comentaba al inicio. Así que en esta escala estamos trabajando, no yo, sino que en colaboración, digamos, con colegas que hacen química computacional. Finalmente, todo lo que tiene que ver con los modelos de asfalto virtual,
que es esto que están observando acá, digamos, la capacidad de poder crear asfaltos virtuales con grupos de moléculas exactos, digamos, y distribuidos de una manera químicamente estructurada, que nos permiten a nosotros crear, digamos, distintos tipos de diseños, algunos modelos basados en datos, el entendimiento de la oxidación del betún, el entendimiento de la complejidad de la reducción de la oxidación, la interacción con los aceites y todas las eficiencias computacionales que se pueden determinar desde el punto de vista, digamos, de la dinámica molecular o el entendimiento molecular del betún frente a los aditivos. En términos de conclusiones, la verdad que las tecnologías de autorreparación tienen múltiples aplicaciones, pero generalmente la literatura se pone de acuerdo en 7 elementos o factores comunes. La primera tiene que ver con extender la vida útil de la carretera en sí misma a través de las tecnologías de autorreparación. Bien saben que son variadas, pero todas ellas conllevan en mayor o menor medida la extensión de la vida útil. Proporcionar una mejora mecánica o al menos mantener el comportamiento mecánico de no incorporar aditivos, lo cual también resulta un atributo desde el punto de vista de las soluciones de las tecnologías de autorreparación. Reducir el mantenimiento o los costos de mantenimiento. Es algo tremendamente crítico. Les hablé más o menos lo que costaba el mantenimiento de los potholes al inicio. Figúrense un poco lo que puede significar el mantenimiento o costo anual de las infraestructuras viales a lo largo de todo el mundo. Por supuesto que va mucho más allá de los 100 billones de dólares por año. Todo lo que tiene que ver las mejoras en durabilidad y resiliencia, que es un concepto muy amplio y abarca distintas infraestructuras de la ingeniería, pero también es algo que las tecnologías de autorreparación contribuyen, digamos, a estas dos variables. Los beneficios en términos de sustentabilidad. La sustentabilidad, insisto, es un concepto muy amplio también. Probablemente ustedes, sus profesores, digamos, les enseñarán estos conceptos, pero cuando hablamos de la valorización de residuos, cuando hablamos de los fenómenos de química computacional, cuando hablamos de una serie de cosas que nos permiten a nosotros anticipar el daño, todo eso también es sustentable desde el punto de vista de diseño. Así que también poner atención en los beneficios de sustentabilidad a lo largo de distintas variables de la ingeniería. La capacidad de poder desarrollar capacidades tanto avanzadas, inteligentes, llamémoslo así, o funcionales o multifuncionales, de un pavimento que no solo sirve para el transporte, digamos, para transportar algo, sino que también sirve como un elemento de plataforma para generar un material eléctricamente conductor, un material con propiedades térmicas, un energy harvesting, lo que sea hacer, digamos, aprovechando este cuerpo negro que es una carretera. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con las mejoras en seguridad y serviciabilidad, digamos, que puede tener un pavimento, que es mejorado desde el punto de vista de que no tiene baches, de que tiene un agrietamiento disminuido, de que tiene una mejora oxidativa, digamos, frente al tiempo. Así que eso sería, digamos, en términos de conclusión. Esto no se hace solo, esto se hace en colaboración. Simplemente pongo una radiografía muy general de mis principales colaboradores, agencias, proyectos, universidades en el mundo con las cuales colaboro o he colaborado. No todas las colaboraciones son perpetuas en la ciencia, algunas son un proyecto y ahí termina, otras se extienden a lo largo de 2 años, otras son con efecto de amistad, pero todo conlleva, digamos, una colaboración amplia. Y es importante, digamos, dejar la reflexión en esta lámina desde el punto de vista de que si hay algo que no sabes, por supuesto que lo mejor que puedes hacer es salir a buscarlo. No todo está en Internet, no todo está en los libros. En muchas ocasiones a veces pasa por un café, una conversación, o simplemente escribir a un científico reconocido que tú vas a creer que no te contesta el email, pero sí lo hace. A veces tarda, pero sí lo hace. Así que la invitación siempre es anímate a escribir, anímate a contactar y no tengas miedo, digamos, de que una limitación idiomática sea una barrera para generar ciencia. La invitación es evidente. Cualquiera de estudiante, profesor, investigador que esté conectado, les hago la invitación a que nos visiten en Swansea. Estaremos felices de recibirlos desde el punto de vista de lo que sea, en términos de colaboración, estancias o simplemente una visita tecnológica, lo que deseen realizar. Yo acá dirijo el laboratorio de materiales avanzados, así que estaré feliz de recibirlos en este espacio físico que coloca acá, que es el laboratorio, que se ha montado desde cero en el periodo de 2 años, en donde básicamente todo lo que está acá, digamos, ha sido comprado a través de proyectos, sus distintas complejidades. Así que ustedes ya conocen más o menos los profesores cómo funciona la dinámica de implementar un laboratorio, aquellos que son experimentales. Así que les dejo un poco esta imagen como para su recuerdo, con distintos equipamientos, tanto en microscopía, encapsulación,
caracterización de materiales, procesos de mezclado, control de temperatura, etcétera. Por supuesto, no somos un laboratorio que solo hace esto. Trabajamos conectados con los distintos 5 diferentes institutos de investigación de la universidad, así que no es necesario que tengamos todo dentro del laboratorio. Ya lo tienen otros 65 laboratorios que nos rodean, digamos, así que no hay mucho inconveniente en eso. Acá está mi contacto, aquí yo me callo y simplemente darle las gracias y estoy feliz de responder a cualquier consulta, curiosidad o comentario que me deseen hacer. Gracias. Vale, José, muchas gracias por tu presentación. Fue una presentación bastante amplia de todos los proyectos, cómo se vincula uno con el otro, desde una visión macro hasta menos que micro, ¿vale? Hasta ahí dinámica molecular también. Así que en este momento la idea es poder abrir los micrófonos, los profesores presentes, los estudiantes, quien tenga duda, consulta, comentario y poder abrir una conversación los próximos 10 minutos que tenemos disponibles. Así que cualquier consulta, comentario es bienvenido ahora mismo para iniciar la conversación. Bueno, yo primero quisiera darte las gracias, José, José, por la tremenda presentación. La verdad que es bien impresionante todo lo que has hecho y felicitarte por toda tu trayectoria científica. La verdad es que muy impresionante todo lo que presentaste y la verdad muy bien presentado, súper claro, para uno que no es experto disciplinario en temas de química, incluso materiales. Mi pregunta quizás primero es tal vez pensar cuál es tu opinión respecto a la transición que podría experimentar Chile en base a tu experiencia, como tú también trabajaste en BioBio, tienes la experiencia en Chile, ¿cómo tú visualizas que va a ser la transición que debiera hacer Chile en temas de investigación, dado que tu visión, tú bien la mostraste ahí, es de tomar desechos, ¿no es cierto?, darle valor y generar nuevos materiales. Eh, entonces, un poco pensando, y también en los datos que mostraste inicialmente de la tremenda inversión que hace, ¿no es cierto?, Inglaterra, el 2,4 que mostraste, el PIB, digamos, ¿cómo podríamos nosotros transicionar en Chile hacia, digamos, la innovación en base a estos elementos que tú desarrollaste, digamos? Bueno, Juan Pablo, gracias gracias por tu consulta. Bueno, probablemente ustedes ya lo habrán discutido a nivel interno como institución o con sus propios grupos científicos, digamos. Esto era algo tremendamente discutido. Yo cuando tuve la oportunidad de liderar el grupo de estudio de Ingeniería 1 en la NIT, fue una experiencia súper bonita. Discutimos mucho esas cosas en las reuniones internas. Sin embargo, todo se limita a una decisión política en términos de transición. O sea, poner de acuerdo a un país, especialmente un país que está comenzando un nuevo gobierno, como es Chile, poner de acuerdo a un país, digamos, en una agenda estratégica es complejo. Es complejo y al propio Reino Unido le ha costado años llegar a eso. Entonces, desde ese punto de vista, yo te podría decir que para que exista una transición a nivel nacional, yo creo que falta un tiempo en Chile y falta un nivel de maduración extremo. Sin embargo, las instituciones tienen una responsabilidad, digamos, muy alta. La UNAP forma parte de ese grupo selecto de universidades que han comprendido de que a través de investigación hay que hacer las cosas, digamos, y son estas universidades complejas basadas en investigación, lo cual las hace tremendamente útil. Así que yo te diría que no existe un acuerdo y creo que no existirá un acuerdo en el corto tiempo. Sin embargo, creo que si las universidades se unen en definir una agenda que de alguna manera se justifique en evidencia, yo creo que eso se puede traducir en una política pública en los próximos 10 años, diría yo, siendo muy favorable, digamos. Ahora, yo no soy un experto en las políticas de transición, pero dentro de lo que yo pude abordar y mis relaciones gubernamentales que tuve en Chile, que fueron realmente escasas, eh, no porque no se generasen, digamos, las instancias, sino porque habían tantas instancias que no llegaban a nada que al final era un poco frustrante. Habían muchas reuniones y múltiples acuerdos que se deterioraron, digamos. Me acuerdo que en el gobierno de Piñera se hicieron muchos intentos de definir agendas de transición, que luego en el siguiente gobierno no se ejecutaron, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, fue un tanto frustrante. Creo que Chile, y esto lo comento porque semanas atrás estuve en Colombia en una defensa de tesis,
Y creo que Chile sigue siendo, dentro de un panorama latinoamericano, muy reconocido desde un punto de vista de los lineamientos científicos, incluso de transición. Así que yo diría que hay que intentar mantener esa visión que al menos hay a nivel latinoamericano y de alguna forma hacer empuje a nivel universitario para que esta transición se genere de manera efectiva. Tenemos tantas necesidades en Chile, más allá de la transición energética, que cuesta muchísimo a veces sentir que los objetivos país tienen que ser, ¿no? A veces desarrollar ciencia, ¿no? A veces hay otras cosas, todavía tenemos que ocuparnos de otras cosas, digamos, en Chile para poder llegar a nivel de agenda a una transición. Gracias, Juan Pablo, por tu consulta. Perfecto, gracias, José. Tenemos a Juan Medina con la mano en alto, así que puede ahí activar su micrófono y consultar o comentar. Hola José, bueno, me uno, realmente muy buena Hola. presentación, bastante interesante y creo que es un tema muy importante desde el punto de vista no solamente de sostenibilidad, sino de empujar justamente las tecnologías que tenemos para construir caminos. Y justamente en eso un poco mi pregunta. Si bien el enfoque durante la mayoría de la investigación fue en la sostenibilidad y en mejorar la vida útil de las vías y carreteras, me gustaría también preguntar ¿qué tan aplicable sería para la reparación de vías que fueron afectadas por sismos y terremotos? Siendo que, obviamente, en un escenario post-sismo, la conectividad, bien sea entre localidades, entre ciudades, entre regiones, es sumamente importante para los equipos rescatistas. Bueno, Juan, muchas gracias. Es una excelente pregunta y reflexión la que haces. A ver, separando un poco los dos aspectos de tu comentario, lo primero es decirte que no todas las investigaciones a veces nacen con un objetivo claro. Pese a que uno científicamente se marca una especie como de método científico, ¿no? De intentar llegar a algo, es importante para no apagar, digamos, la ilusión de nadie de los que está acá, o al menos aquellos que se están iniciando en la investigación, es no todo llega a algo. Eso es lo primero que hay que tener claro. Entonces, de alguna manera, no hay que perder el miedo a aventurarse en ese sentido. No todo tiene que tener una aplicación necesariamente, pese a que es muy interesante tenerla y evidenciarla en los primeros inicios de la investigación, no siempre todo. Así que te diría que algunas investigaciones que he visto acá se hicieron con fines explorativos, otras se hicieron con fines de prueba de concepto y otras a lo mejor llegaron a un nivel más claro de escalamiento, como pueden ser quizás las partes finales de mi presentación. Así que eso es lo primero. ¿Sí? Lo segundo es decirte que frente a fenómenos tan agresivos como un fenómeno sísmico, terremoto o daño, ninguna de las tecnologías que yo he contado acá pueden servir para hacer nada desde ese punto de vista. O sea, para que una carretera, digamos, no tenga la capacidad de generar una macro grieta o daño extremo como se generan, existen otros tipos de tecnologías de refuerzos internos, los cuales siguen otra lógica de investigación de reforzamiento mecánico, ¿no? Todo lo que viene, un sistema que se denomina sistema SAMI, que vienen de Strength Absorbing Membrane Interlayer, que son membranas que de alguna forma vienen a sujetar o a mantener unida una carretera. Entonces, eso es otra línea de investigación y no vendría siendo aplicable a este caso. Entonces, como decimos acá en Reino Unido, esta presentación entera y todo lo que está acá es lo que denominamos, está en el blue sky, digamos, no sabemos muy bien si esto se va a aplicar en algún futuro, pero tenemos fe de que nuestra ciencia científica está bien hecha. Digamos. Así que eso sería, Juan, en términos muy generales. Vale, Gracias. muchas gracias. Perfecto. Gabriel está con su mano y puede activar su micrófono y Gabriel. pasar adelante. Hola, buenas. Muchas gracias por la presentación, estaba buenísima. Yo tengo tres preguntas. Sí, a ver, Primero, ¿cómo? usted había mencionado algo en una parte de la presentación donde había así como unas como partículas verdes que se refería a algo respecto como a la deformación Marshall, si no me equivoco. ¿A qué se refería con eso? Sí, sí, el comentario asociado en la presentación fue que cuando tú diseñas un asfalto, digamos, una mezcla asfáltica, existen dos grandes tendencias, el diseño Marshall, que básicamente es fabricarlas por compactación por impacto, o fabricar las muestras no por compactación por impacto, sino compactación dinámica, que vendría siendo el super pave. Entonces yo me refería a que la muestra que había sido fabricada no se había hecho por impacto, sino que se había hecho de manera dinámica. Esa es la primera pregunta.
Ya, acá va la segunda. Eh, Usted había dicho que también la disposición de las fibras de acero también era importante en la muestra. Esto es porque la fibra de acero también como que afirma, por así decirlo, las grietas cuando sucede, por así decirlo, o no sé si me... Como que Sí, el sí, acero se también entiende. como que trabaja... Se entiende tu pregunta. Pero mira, realmente no es tan así. Realmente la importancia que tiene la distribución de los aditivos tipo fibra en el interior de la mezcla es importante desde el punto de vista de que queden bien distribuidas, es decir, que exista en un espacio volumétrico, las fibras estén distribuidas de manera uniforme, de tal manera que cuando se generan agrietamientos o cuando se caliente este material, las fibras intenten trabajar uniformemente dentro del material. Y al mismo tiempo están los efectos físicos y mecánicos que generan esos aditivos dentro de la mezcla. Entonces, para hacerte el cuento corto, si tú tienes una mezcla fáltica donde todas las fibras que metiste en el interior hicieron una especie como de bola gigante y se quedó en la parte central, esa parte central sería mecánicamente débil frente a lo que es el concepto volumétrico general, porque eso se comportaría como un gran vacío de aire. Entonces, en términos simples, es importante que queden bien distribuidas, por lo tanto es importante controlar la longitud, el diámetro y las revoluciones de mezclado interior de la mezcla. Ya. Y la tercera pregunta es que usted había mencionado algo de un ensayo in situ, que era como que le pasaban así como una rueda, así como en la misma carretera, así continuamente. Correcto. Eh, y usted había mencionado como que se fisuró. A esa muestra de esa carretera también la habían probado con este aditivo, ¿cierto? ¿Y se reparó? O, es que, no sé si lo había mencionado porque, eh, eh, ¿cómo decirlo? Porque lo quiso poner como ejemplo o porque... ay, no, no, ya, da lo Se mismo. completa el contexto, ¿sí? Se completa el contexto, Gabriel, no te compliques. A ver, para ser claro, lo primero, fue un ejemplo de un proyecto mediante técnicas de calentamiento externo, es decir, no se usaron cápsulas, se usaron fibras metálicas en este caso. Entonces estaríamos en ese lado de la presentación. Lo segundo es, tienes razón en lo que dices y tu interpretación fue correcta desde el punto de vista que estos simuladores de tráfico, ruedas sobre asfalto, generan microagrietamientos en la parte superficial del pavimento. Eso también es correcto. Y tercero, utilizamos un prototipo de máquina de inducción que calentó el pavimento de la parte superficial y selló estas microgrietas a efecto de este simulador que viene a simular el tráfico en el paso de varios años. Como no lo dije, lo comento ahora. ¿Qué hacen estos ensayos? Pues pueden simular el tráfico de 5 años o pueden simular el tráfico de 20 años, dependiendo del tipo de simulador. Pero creo que todo lo que has dicho es correcto. Así que está bien orientada tu comentario. Vale, eso era mi... Muchas gracias. ¿No? Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. ¿Alguno más? Tenemos ahí unos minutos más para alguna otra consulta, duda, comentario. Parece que alguien levantó mano, ¿no? Brian. Hola, sí, muchas gracias por la presentación, igual estuvo bastante buena. Y gracias por la invitación a don Manuel. Mi pregunta va abordada sobre cómo es el comportamiento mecánico del asfalto con agregados de fibra de neumático usado, pero qué porcentaje de RAP es más eficiente y cómo contribuye esto al comportamiento mecánico del asfalto. Ahí va mi pregunta. Bueno, son dos preguntas no sencillas de responder, la verdad, eso es lo primero. Así que voy a intentar dar algunos ejemplos como para intentar responder. A ver, respecto a lo primero que comentas, hablaste de fibra de neumático fuera de uso y también hablaste de RAP. Bueno, son dos investigaciones distintas, eso es lo primero, no están vinculadas. Ahora, desde el punto de vista del RAP, que se incorporó con virutas metálicas y no con fibras de neumático, los porcentajes fueron variados, pero al final se llegó que básicamente no se podía superar más del 20% de RAP dentro de una mezcla si lo que se quería hacer era generar una autorreparación un poco estable. Así que eso responde un poco al máximo de RAP, que coincide básicamente con el máximo de RAP normativo en Chile. Eh, y respecto a las fibras de neumático,
Las fibras de neumático, después de mi experiencia con ellas en nuestro proyecto, es que en efecto, digamos, funcionan como una especie de malla rígida, entrelazada, compleja, en el interior de la mezcla asfáltica, lo cual hace que mejore sus propiedades mecánicas. Cuando digo mejore es que casi las duplica. Ahora, desde un punto de vista de propiedades dinámicas, es un pésimo amigo, porque realmente esta estructura hace como que realmente se comporte casi como un hormigón armado. Y las mezclas asfálticas no están hechas para eso. Entonces, desde un punto de vista mecánico, el consejo es no use, no use, fíjate lo que te digo, frente a la investigación es no use fibras de lana de neumáticos fuera de uso en ciertas longitudes y de ciertos diámetros, porque lo único que va a hacer es complejizar su proceso. De hecho, ni siquiera pudimos llegar a escalarlo a un nivel de planta porque ninguna empresa asfaltera en Suiza quiso meter las fibras dentro de su planta, a raíz de las consecuencias que tuvimos con los mezclados en laboratorio. Así que eso sería básicamente mi respuesta a tus dos preguntas. Gracias. Gracias, Brian. Hola, ¿Alguien más? yo tengo una ¿Alguien más por ahí para preguntita. escuchar? Don Mauricio Toledo. Sí, oye, también agradecer, me sumo a las palabras de todos. Muy buena tu presentación, muy amena para gente incluso lega como puede ser, ¿cierto? Juan Pablo y yo. Y agradecemos, ¿cierto? También esa mirada, como bien planteadas tú, como desde la madurez de haber recorrido este camino ya un tiempo y detenerse a reflexionar, ¿cierto? Y plantearse, ya, ok, ya no son iniciativas aisladas, sino más bien intencionadas. Así que te lo agradezco un montón y por estar aquí y acercarte a compartirlo, José. Y tenía una pregunta así como bien tal vez doméstica, ¿cierto? Asociada a una de las primeras diapositivas que nos compartiste, ¿cierto? Y que nos pediste levantar la mano con los potholes. Porque Sí. eh, partimos, ¿cierto? Del pavimento dañado o con un daño ya suficientemente severo como que requiera esta intervención más grande. Y mi entendimiento de lo que nos mostraste apuntaba a evitar básicamente que se formara el pothole o que llegara a ser un daño tan grande. ¿Hay algún tipo de desarrollo de los que ustedes han hecho particularmente orientado a la reparación del pothole que ya existe, ¿cierto? Porque probablemente va a tomar un tiempo en diseñar una carretera que no vuelva a formar pothole o como tú mostrabas, ¿cierto? A la que le puedas alargar el, eh, el ciclo de vida, ¿cierto? Pero alguna de las aplicaciones de ustedes, ¿cierto? Como una especie de parche bituminoso que incorpore estas tecnologías o más bien está pensado para el diseño de nuevos pavimentos. Bueno, muy interesante tu pregunta, Mauricio. Generalmente aquella gente que no tiene cercanía con el área hace las preguntas más interesantes, porque como no hay un conocimiento tan establecido, te agradezco muchísimo la consulta. Y todo lo que has dicho es cierto. Lo primero, desde el punto de vista de tu entendimiento. Las tecnologías de autorreparación están hechas para interrumpir el pothole en una edad temprana. Eso vendría siendo la primera respuesta y la primera visión. Eso es correcto. Y así trabajamos. Y de alguna manera así nos esforzamos en que así sea. No tenemos claro en qué etapa lo estamos interrumpiendo, puesto que después que incorporamos nuestros aditivos podemos tener un cierto control de su activación, pero no siempre sabemos. Entonces necesitamos una evidencia. Y la evidencia en un tramo real que hemos construido en colaboración hace unos años atrás ya, nos ha demostrado que en efecto sí existe una extensión. O sea, si realmente la aparición de potholes en ese tramo se generaba a los 3 años, han pasado 4 y no han habido potholes, por ejemplo. Lo cual más o menos ha dado a entender que aparentemente la tecnología está funcionando. Ahora, que podemos diseñar una mezcla asfáltica que se incorpore en el interior de sellados de pothole y generar un pothole autorreparable, sí, la respuesta es correcta. Ahora, eso no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque hoy en día hay una serie de distintos tipos de mezclas asfálticas, productos, múltiples aditivos. De hecho, esta semana coincidió, estuve en Coventry, tanto ayer como antes de ayer, en una de las ferias científicas más importantes que se sacan en el Reino Unido, donde las empresas muestran sus tecnologías y habían 3 o 4 empresas de sellado de potholes. Entonces, habían productos, hay productos que están hechos con mayor fluidez, incluso algunos basados en mezclas asfálticas recicladas, que ya están hechas para esto. Entonces, acá el mensaje es,
como ingenieros civiles que hagamos ciencia con impacto, tenemos que centrarnos siempre, siempre, así como lo hacen los diseñadores de estructuras para que no haya sismo, tenemos que de alguna forma siempre centrarnos en atacar el problema con anticipación. ¿Y por qué? Porque el futuro de la infraestructura está en eso hoy en día, en la automonitorización, en la autorreparación, en el automantenimiento. Entonces, si nosotros somos capaces de diseñar tecnologías que nos permitan generar un material inerte, hacerlo un poco más inteligente, yo creo que para allá está la ciencia. O sea, creo fuertemente en eso. Aquellos que están haciendo sus aportes en la ciencia de datos, aquellos que están haciendo sus aportes en distintas infraestructuras, pero yo creo que por ahí va el aspecto, Mauricio. Desde una visión muy humilde, que es lo que yo te puedo transmitir, que no es la visión del mundo, sino que es lo que es basado en mi experiencia, como has dicho tú. Perfecto. Gracias, José. Gracias, Mauricio. José, eh, como para ir Manuel. cerrando, yo tengo ahí una última, más que todo comentarios, y que no tiene que ver directamente con la ciencia que hay detrás de tu presentación, sino más bien con que estamos con un grupo de estudiantes que algunos en las próximas semanas ya va a salir de la universidad, otros los próximos meses. Y por ahí, naturalmente, puede estar el interés de estudiantes a seguir estudios de posgrados. Entonces, desearía que pudieses ahí entregar algún mensaje, alguna visión justamente de esa toma de decisiones, de esa misma toma de decisiones, de la importancia que hay a lo mejor de seguir con estudios, poder motivarlos también, y desde tu visión también, en qué cosas se tienen que fijar los estudiantes a la hora de evaluar justamente la idea de seguir estudiando. Gracias, Manuel, por tu pregunta. Hablamos de estudiantes que se gradúan de ingeniería civil, digamos, o de Civil, ingeniería claro, al interior del sí, UNAM, sí. y que comienzan un proceso de transición que no es fácil, porque cuando uno termina un proceso, no necesariamente sabe cómo seguir. Hay gente que tiene muy claro cómo seguir, y hay gente que no. Y créanme que las dos orientaciones son válidas en la vida. A veces uno dice, mi siguiente paso es este, y hay gente que dice, no sé qué voy a hacer. Y aparentemente es castigada, ¿no? Porque dice, no sé qué voy a hacer. Mi consejo es, independiente de lo que tengas pensado, reflexiona, reflexiona, que es una palabra que nos gusta mucho en el Reino Unido, hacer reflexión de todo. Reflexiona cuál es tu siguiente paso, pero reflexiona de manera inteligente. Y centrándose en esa reflexión inteligente, yo te podría decir, si eres un apasionado de la investigación, si eres curioso, y con distintos, hablo de a través de cualquier sexo, curioso, curiosa, ¿no? Si eres curioso, si eres curiosa, si te trae la ciencia de los materiales, si te trae cualquier ciencia realmente, no solo de materiales. Eh, los estudios de posgrado están hechos para que profundices. Una de las cosas que generalmente no hacemos cuando estudiamos ingeniería es que no profundizamos nada realmente, a no ser que seas experto en algo, ¿no? A lo largo de la ingeniería. Pero si deseas profundizar, que es a donde está orientada la ingeniería del futuro, está en profundizar. Nadie hace todas las áreas de la ingeniería civil, o sea, nadie se dedica a cubrir todas las áreas. Entonces la recomendación es, céntrate en los elementos pasionales, digamos, más importantes para ti. O sea, ¿qué te causa más pasión? Porque realmente es lo único que te va a mover el día de mañana. O sea, porque cuando ganes poco dinero, o cuando algo te salga mal, o cuando un ensayo falle, tener pasión y curiosidad de lo que estás haciendo es el único motor que te va a mover. Así que no te equivoques en esa decisión. No te pongas a estudiar inteligencia artificial porque te han dicho que eso es el futuro. Si no te gusta la ciencia computacional, pues simplemente no lo hagas. Pero si eres bueno con las manos y te gusta construir cosas, a lo mejor la ciencia de materiales o la ciencia de la construcción es algo más motivante para ti. En resumen, independiente de lo que escojas. Segundo, si ya optas por hacer un posgrado, escoge bien dónde vas. Y esto no necesariamente me está contribuyendo a mí en este consejo. O sea, yo puedo ser un excelente director de tesis para ti, como a lo mejor no, va a depender de lo que escojas. Lo que sí te diría yo es que intenta salir de tu espacio de confort, y si has desarrollado una carrera donde has vivido con tus padres, donde ha sido bastante cómodo para ti ir a estudiar y volver, yo te diría, desafíate un poco en ese sentido. Sal de tu espacio de confort, porque salir de tu espacio de confort abre una dimensión mental distinta para ti.
Así que esfuérzate en eso. Esfuérzate en buscar algo que te motive en todas las dimensiones de la vida. A lo mejor quieres dejar el transporte público y caminar. Me encantaría a lo mejor hacer un posgrado en donde sales de tu departamento y te vas caminando a una universidad sin ruido, sin congestión. O sea, busca eso, busca los aspectos sociales, porque al final también son elementos motivacionales. Cambia de idioma, y eso sí que a lo mejor me beneficia más a mí. El Reino Unido es un país que concentra 120 universidades, por tanto la gama de posgrado es tremendamente amplia. Y obviamente acá también tenemos un doctorado en inteligencia artificial y también, o sea, tenemos de todo realmente. La parrilla es tan amplia y es tan anticipada a Chile que aquí hace más de 10 años que hay un doctorado en inteligencia artificial. Entonces, hay doctorados en materiales, hay doctorados multidisciplinares, hay doctorados diversos, de diversos temas. Pero fíjate que nada de eso resuelve la pregunta que tú te tienes que resolver, que es qué me motiva, qué me apasiona y sobre todo dónde quiero estar. Y luego está el tema de la contribución, que es un tema que incluso hace muy poquito ha pegado muy fuerte en Chile, ¿no? El tema de las contribuciones a las becas Chile y una serie de cosas, de que parece que hay que pedir una beca y luego volver. Yo te diría, en la medida de lo posible, intenta conseguir un financiamiento externo. Es decir, que no te sientas en la obligación de volver a Chile. Que tú tomes la decisión de manera consciente de decir, esto a mí me gustó, yo lo he pasado bien, yo he disfrutado y yo me quiero quedar aquí. Yo quiero hacer mi vida en este país. O ir eventualmente a Chile, obviamente, como lo hago yo, como lo hacen otros chilenos que están por el mundo repartidos, digamos. Así que, sin motivo de alargar mi conversación y mi respuesta, Manuel, yo diría, ¿te gusta lo que te he mostrado? Escríbeme sin ningún compromiso. Acá está mi correo electrónico. Cualquier pregunta que tengas, si quieres acordar un Zoom para tener una conversación que a lo mejor pasa por tener una conversación tipo mentoría, como lo que estamos conversando, no necesariamente yo te convenza, ¿no? Yo no soy una persona, yo no soy vendedor de mi grupo de investigación, yo no he venido aquí a vender, digamos. No, yo simplemente te quiero decir que hay oportunidades en el mundo y que yo soy chileno, talquino, como eres tú de Concepción a lo mejor, de regiones, o eres de Santiago, no lo sé, o eres de región, o sea, déjame que me centre en las regiones, yo soy un regionalista. Eres de región y a lo mejor dice, oye, mira, yo desde mi región, desde mi pueblo, de lo que sea, quiero generar ciencia con impacto. Se puede, se puede hacer. Así que simplemente focalízate en un objetivo y, y céntrate en ello. Porque si una cosa tiene la vida hoy en día es que somos muy dispersos. Así que si te puedes focalizar, cuanto antes y más joven lo hagas, mejor te va a ir desde la visión de alguien que creo que sintió la inspiración desde bastante joven. Yo me doctoré con 26 años. Por lo tanto, tenía bastante claro de que quería acabar una carrera y irme a doctorar. Así que cuanto antes resuelvas esa pregunta, yo creo que mejor te puede ir, pero no sientas presión. Porque da igual cuando te respondas a esta pregunta. O sea, siempre vas a tener tiempo de hacerlo. Perdonen la Vale, reflexión. José, muchas. No, no está bien, sí, de eso se trata un Ok, poco. Tenemos, es aprovechar el espacio que tenemos con los estudiantes. fantástico. Pues bien, oye, ya para ir finalizando, te agradezco personalmente, a lo mejor acá, bueno, Mauricio te conoce, pero yo más nos conocemos y trabajamos constantemente, así que yo soy súper consciente de tu agenda y del espacio que justamente te hiciste la buena voluntad cuando te llamé por teléfono para solicitar esta charla y tú, sin peros algunos, dijiste, vamos, estoy ahí, así que... Eso como carrera, como escuela lo agradecemos, estos ofrecimientos que tú haces, o sea, eh, no es palabra bonita lo que acabas de decir de, oye, escríbanme si es que necesitan una mentoría, realmente es así, o sea, no crean que son como palabras de buena crianza las que acaba de decir José, si alguno desea, si alguno tiene interés, si alguno quiere conocer otro aspecto, o sea, se va a hacer algún tiempo Sin duda. y te va a tomar el espacio. Así que yo puedo dar fe justamente de eso. Así que muchísimas gracias por todo. Excelente tu presentación, excelente la reflexión, excelente las preguntas de los chicos. Yo creo que cerramos de muy buena manera estos ciclos de charla, que eran 13. Así que te agradecemos por eso. Y pues bien, nosotros seguimos en contacto constante. Así que seguimos conversación.
y muchísimas gracias y ya, bueno, que tengas un buen término de semana ahí junto a la familia. Así que muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos también. Muchas gracias, José. Gracias a todos. Gracias. Bien, Muchas damos por gracias, concluido José. entonces la versión 2026 del seminario. Muchas gracias a todos. Nos vemos el Gracias, 2027 Juan Pablo. ahora. Gracias, Manuel. Gracias, Mauricio. Bien, Nos vemos. Que estén todos muy Gracias por la bien. organización, Adiós. Edgar. Chao, chao. Chao, chao. chao, chao. Adiós. Ya, José, quedamos ahí nosotros. Dejé ahí a Juan Pablo si es que Sí, tienes el recording activado, no sé si lo vas a tener. lo vamos a detener y